Dios los bendiga, hermanos, en esta hora, en este día. Vamos a continuar con una enseñanza más a través de la palabra del Señor. Y vamos a situarnos otra vez en el libro de Filipenses, bueno, en la carta de Filipenses del apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 10, dice así: En gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo, siempre pensando en mí, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, como leíamos esa carta. En la enseñanza pasada que leíamos sobre Filipenses, veíamos la situación en que Pablo escribe esta carta. Y quisiera volver a retomar esta parte de la carta porque trae muchas verdades bíblicas y podemos encontrar que Pablo estaba preso, no como en las cárceles de hoy, donde tienen un lugar donde acostarse y donde tienen incluso hasta televisión, sino estaba preso en el siglo primero, involucraba encadenado a un soldado las 24 horas del día y más. A él el apóstol pues ya tenía antecedentes de que se había escapado una vez o que había salido de la cárcel en un pasaje anterior que podemos encontrar en Hechos 16:23. Dice así: estamos utilizando la Reina Valera versión actualizada 2015 por si es diferente un poco algunas palabras. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Imaginemos ese pasaje de Pablo, encarcelado en un lugar oscuro, pero no solo, sino hasta el fondo de aquel calabozo, maloliente y golpeado, porque había sido golpeado junto con Silas, y el futuro que ellos tenían ahí en la cárcel no se veía prometedor. De ese maloliente lugar se empieza a oír algo extraño. Imaginémonos, los presos empiezan a inquietarse, otros despiertan a la mejor, molestos. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas están cantando. Viene de la cueva de esos dos nuevos prisioneros que no son como los otros. Todos los que allí estaban habían cometido delitos comunes, pero estos eran los únicos que estaban allí por perturbar el orden público. No se oyen quejas o reclamos como: Señor, sácanos de aquí, ni declaró: líbrame, Señor, soy libre por Jesús, no, ni por qué a mí, Señor, sino por el contrario, era la gratitud y la alabanza a Dios en medio de la circunstancia. Lo interesante es que tampoco se estaban quejando de la injusticia que se hizo contra ellos, ni estaban denigrando que injustamente los acusaron, ni se quejaban de las autoridades. Imaginemos que de repente se oyó un ruido extraño. Es un temblor. ¿Y a dónde correr si estaban encadenados? Es oscuro, no hay luz. Si acaso tendrán una pequeña ventana de unos 5 o 10 centímetros. El carcelero ahora se convierte en preso por la situación, pues los presos no solo podrían morir, sino escapar. Sería lo más grave escapar. Las autoridades romanas no admiten excusas cuando los presos escapan, y él sabe muy bien cuál va a ser el castigo: la muerte. Pablo dice: estamos todos aquí. ¿Quién diría que ahora el apóstol es quien controla la situación? Pablo, al verle y presenciar un suicidio que iba a cometer el guardia, le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, según Hechos 16:28. Recordemos que seguido de esto, le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo este hombre. Que Pablo responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gran parte del ministerio de Pablo, entre golpes y prisiones, aprendió el antídoto contra la insatisfacción y tomó una decisión que transformó para siempre su vida. Filipenses se le conoce como la epístola del gozo, porque en más de una ocasión el apóstol le exhorta a sus lectores a que se alegren, que tengan gozo. A menudo nuestra alegría o gozo no está en el Señor. A todos nos puede pasar o nos ha pasado en alguna ocasión, sino en nosotros mismos y en nuestro mundo. Estoy feliz si todo sale como esperaba, si he logrado lo que me he propuesto, si el futuro parece todo lo que soñé o planeé, me siento feliz. Si no tengo conflictos con nadie, si la vida es color de rosa, pero todas estas cosas tienen algo en común, si se han dado cuenta, son temporales. No siempre todo sale como esperaba. Si te das cuenta, no siempre se logra lo que me he propuesto o lo que te has propuesto. No siempre el futuro será prometedor. Y no siempre estoy y estaré libre de conflictos, desde los personales hasta los familiares. ¿Será que algo anda mal en mí? No, esa es la vida normal en este planeta sujeta al pecado, en un planeta donde es injusto y donde la injusticia prevalece muchas veces. Pero a pesar de todo de eso, debemos tener confianza en que Dios sigue conmigo, aunque no todo salga como yo espero.
Dios me ama aunque no logre todo lo que me propuse o he propuesto. Si nos enfocamos en las circunstancias, tenemos más motivos para entristecernos que para alegrarnos, la verdad, ya que el mundo presentará en nuestras vidas traiciones, enfermedad, escasez, insatisfacción de muchos tipos. Basarnos en ser felices en lo temporal es un peligro realmente eterno, pues traerá infelicidad y amargura. Si aprendemos a tener el hábito de la gratitud, seremos personas con gozo, felices, porque reconocemos la bondad de Dios a cada paso de nuestra vida. Aunque la lógica nos diga, no puedes tener gozo por las circunstancias que estás pasando, sí podemos tenerlo. Pasando al versículo 13 de Filipenses 4, dice Pablo, todo lo puedo. Este versículo ha sido con fines incorrectos para una mentalidad triunfalista o una mentalidad supercristiana. En lugar de ver de que la fuerza de Jesús en la vida de Pablo era evidente en su habilidad de contentarse cuando él padeciera necesidad, lo vemos desde otro punto de vista. ¿Y cuál es este punto de vista? El triunfalismo. ¿Y qué es el triunfalismo? El triunfalismo es una actitud exagerada y de seguridad y de superioridad sobre los demás que manifiesta o que manifestamos y que confiamos excesivamente en nuestras capacidades o una fe positivista. A veces podemos tergiversar algunos versículos y aplicarlos como frases como nada te dañará porque más grande es el que está contigo que el que está aquí en el mundo. Nada te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Mi familia está protegida y nada ni nadie la puede tocar. Mayor es el que está en mí que está en el mundo. Estas son frases que comúnmente oímos, repetimos e incluso posteamos en internet. Cuando una persona está pasando por una enfermedad o un problema, como el que hoy vivimos, es muy común que se citen textos en donde se reclama la salud a toda costa, por el sentimiento triunfalista. El problema surge cuando la enfermedad continúa o empeora. El triunfalista se hunde en un mar de frustración y se siente que le falta fe o que hay algo mal en él. Esto ha llevado a muchos a simplemente desanimarse y pensar que son débiles o que simplemente Dios no los escucha, a pesar de que han declarado victoria sobre aquella enfermedad o problema. Eso es un peligro muy grande que todos podemos padecer, el sumirnos en una amargura. Esa es la actitud del triunfalista. A toda costa desea ver milagros. Podemos estar pasando por el momento más difícil como en el Señor que el Señor ha pasado. Sin embargo, nuestro alimento y sustento no es ver milagros, sino sustentarnos en la palabra. Este punto es mejor difícil, pensar que la palabra puede sostenernos, pero es mejor pensar que nosotros no somos capaces de controlar la situación. Hoy en día este pensamiento y el positivismo están diseminados ampliamente en la sociedad y la iglesia lamentablemente también ha tocado. La idea del poder del pensamiento positivo fue popularizada por el doctor Norman Vincent Peale con un libro que se llama El poder del pensamiento positivo, que fue editado en 1952. La teoría dice que la gente puede cambiar resultados y eventos futuros por pensar los que van a existir y que van a suceder así. El poder del pensamiento positivo promueve la confianza y la fe en uno mismo, o crear un medio como si repitiendo este versículo, Filipenses 4:13, como si funcionara como un mantra, como una oración repetitiva. Si tú lo dices, si tú lo confiesas, si tú lo crees, así nada más, va a suceder algo bueno. Es decir, algunos creyentes pueden creer que puede o se debe lograr algo porque Cristo está con ellos. Y aunque este versículo menciona la victoria en la fuerza de Jesús, el apóstol habla sobre la victoria sobre la adversidad en las circunstancias en que se le ha presentado en la predicación. No para el logro de algo temporal, sino para el logro de algo eterno, la salvación del hombre. Debemos pensar en esto. El contentamiento, en otra manera, es llamar a la satisfacción. Pero este contentamiento es una decisión que tomamos en función de nuestra certeza que Dios tiene el control. El Señor siempre estará presente. Puede estar presente en lo llamativo y extraordinario, en los milagros, en algo extraordinario que podamos ver. Pero también Dios está presente en lo apacible y cotidiano. Debemos verlo con su forma de ser intencional Dios. No es un Dios de casualidades, es un Dios de causalidades. Tiene una causa, un motivo, un deseo para nuestras vidas. ¿Cuál será el deseo de Dios para nuestra vida? ¿Cuál será para el día de hoy? ¿Te has preguntado qué Dios está motivando a que hagamos hoy en día? Los creyentes deberían reconocer la existencia de sus propias dudas, esforzándose por darle respuesta. La fe se alimenta de la palabra, no como algo mágico. El positivismo lo ve así, en algo que debe ser bueno, esperanzador, porque así debe de ser nada más. Debemos contestar nuestras preguntas a través de la palabra. Deberíamos reconocer la existencia de nuestras propias dudas, que sería lo correcto, esforzándonos por darles respuesta, como a través de la escritura.
A veces deseamos tapar el sol con un dedo cuando nuestras dudas o nuestros temores están presentes con una especie de repetir un texto bíblico, una frase inspiradora o esperanzadora o positivista. Incluso nuestros temores pueden ser minimizados o eliminados desde una perspectiva bíblica. O tenemos una fe ciega en la cual pensamos que todo debe salir bien porque así debe de ser, o buscamos la palabra de Dios donde tiene una intención Dios en mostrarnos que en lo extraordinario y en lo ordinario Dios tiene una causa, un motivo, un propósito. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que llene mi mente llenará mi corazón y dictará mi forma de caminar. Es hora de dejar de llenar la mente de todo lo que el mundo nos ofrece y comenzar a llenarlo con la verdad de Dios. Esta es una decisión transformadora, fíjense. Debemos comenzar por reconocer que no tenemos la capacidad natural de tomar buenas decisiones. Nuestro corazón puede engañarnos y mientras estemos de este lado de la eternidad, siempre tendrá una tendencia al mal porque este es un mundo bajo los efectos del pecado. Y lo que oímos, vemos a través o de las redes, del internet o de algún hermano, no siempre puede ser lo correcto. Y no podemos obtener resultados diferentes si hacemos las cosas de la misma manera, una vez dijo Albert Einstein. Si nosotros estamos con dudas, a veces podemos pensar que es incorrecto. No, es incorrecto quedarse con la duda. Es incorrecto que la duda, poder taparla con algo como una frase. Cuando Pablo habla sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él estaba creyendo en fe que Dios podría obrar independientemente de la circunstancia. A veces podemos pensar que Dios no va a obrar en nuestras vidas. Dios tiene el deseo de obrar en nuestras vidas, pero nosotros está el poner nuestras vidas, el poner nuestras circunstancias, el poner nuestras dudas y nuestros temores en sus manos. ¿Cuántos de nosotros pensamos que si leemos un salmo en la noche Dios tiene que protegernos por leer el salmo? ¿Cuántos han pensado que a mejor leyendo la Biblia todos los días como si fuera una superstición, Dios tiene que bendecirnos? Dios no está bendiciéndonos por los actos, sino por las decisiones. El decidir nosotros entregar nuestra vida, nuestros temores y nuestras dudas y buscar la solución a esas dudas a través de la palabra, hay ahí la respuesta. Nosotros no tenemos la respuesta muchas veces a nuestras inquietudes o a las inquietudes de alguna persona, pero podemos ir a la palabra y buscar la respuesta. Normalmente nosotros podemos pensar que no somos capaces de realizar cosas y en cierta manera no somos capaces. No tenemos el control y a veces eso nos hace exasperarnos, molestarnos, sentirnos incluso mal con nosotros mismos. ¿Por qué no podemos tener el control de las cosas? Pero si tuviéramos el control de las cosas, actuaríamos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, de a lo mejor un corazón engañado. Por eso es que Dios quiere tomar el control y hacerlo de la manera correcta. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y no solo eso, conoce las circunstancias que nos rodean. Si queremos tener fe y esperanza, debemos de ceder el control a Dios. No que no hagamos nada ni que no actuemos de la manera correcta. ¿Cómo actuar de una manera correcta? ¿Cómo estar satisfechos en Dios, dejándole el control a Dios? Y hacer lo que nos corresponda según la palabra de Dios. A veces pensamos que nosotros solamente debemos esperar en Dios, pero a veces la palabra de Dios nos insta a hacer ciertas cosas. Y en Filipenses también nos habla de muchas cosas de estas. Pablo pudo estar encarcelado, pero imaginemos, Carlos, dice, voy a esperar a Dios a que me libere y aquí voy a esperar pasiblemente. No lo hizo Pablo así. ¿Qué lo hizo con Silas? Imaginemos, como decíamos al principio, el caso. Silas estaba ahí con él y no estaban en una situación correcta. Pablo y Silas habían sido golpeados, dice, brutalmente, de una manera muy dura. Imaginemos a Pablo y diciéndole a Silas, oye, vamos a entonar un canto al Señor. Silas pudo haber dicho, Pablo, no es el momento de cantar ahorita. Mire cómo estoy golpeado, muy apenas puedo levantarme. Pablo dijo, tienes razón, ¿cómo te puedo pedir que alabemos a Dios en esta circunstancia? Pero no, Silas y él cantaron. Algunos escritores mencionan que algunos salmos fueron los que entonaron porque tenían esa costumbre de hacerlo, Pablo y Silas. Y cuando entonaron, todo cambió, no porque ellos cambiaran las circunstancias, sino porque Dios tenía una causalidad en ese propósito, de que seamos, que agradezcamos a Dios en toda circunstancia. En la circunstancia en que pasemos difícil o muy dura, debemos ser agradecidos con Dios.
Nuestra vida no se forja por lo que recibimos del mundo, sino por lo que recibimos de Dios. Si nuestras vidas estuviera a merced de lo que el mundo dictamina, nuestra vida sería una derrota continua. Nosotros vivimos en victoria por lo que Dios hizo, por lo que Dios hace y por lo que Dios hará a través de nuestras vidas. Y Él quiere ser nuestra satisfacción. Recordemos un pasaje bíblico donde está un joven, donde busca la salvación y quiere buscar cómo llegar al cielo, donde Jesús le ve y le ama, porque su deseo era un deseo correcto, pero su corazón no estaba en la mira correcta. A veces podemos pensar que si tenemos una carrera, que si tenemos dinero, que si tenemos un lugar donde vamos a pasar una circunstancia difícil de la mejor manera, entonces estaremos felices. Lamentablemente hoy en día podemos ver y hemos visto que algunos poseen en la situación de cuarentena en una situación privilegiada y donde otros ven esa situación y despiertan ciertos sentimientos de envidia, de frustración por no tener tanto dinero, por no tener ese hogar, esos patios, esos jardines, esa comida que ellos poseen. Eso es temporal. Nosotros vamos luchando por lo que no es temporal, por lo que es eterno. Independiente de la circunstancia que padezcamos, nosotros debemos ver y poner nuestras vistas en Jesús. Debemos ser imitadores de Pablo como lo hizo de Cristo. Y bajo la circunstancia que padezcamos, debemos ser satisfechos que Dios está con nosotros, que Dios está por nosotros y con nosotros. No que no nos pase algo, sino que Dios está y quiere ser nuestro satisfactor. Y a veces nuestro satisfactor llega a ser más otra cosa que Dios mismo. Una vez decía que a veces tenemos a Dios como primer lugar, pero Dios no debe ser el primer lugar. Dios debe ser el único lugar en nuestra vida, en su corazón. Si tú tienes a Dios en primer lugar, posiblemente tengas un Dios secundario. Un Dios que cuando Dios sientes que te falla, vas a Él y recurres a Él. Infinidad de cosas pueden ser tu Dios secundario. Pero Dios quiere ser no el primer en tu vida, sino el único en tu vida. Y que todo lo que tu vida tenga gira alrededor de Él. Debemos tener cuidado de no buscar lo temporal, sino lo eterno. Porque lo temporal se acaba, lo temporal es corrompido, lo temporal desaparece, pero lo eterno no desaparece. Aunque parece una palabra extraña para nuestras vidas de eternidad, es una palabra que debe estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, constantemente resonando, que nosotros buscamos lo eterno y no lo temporal. Dios los bendiga, hermanos. Deseo que el Señor tenga un tiempo de paz en el Señor. Y si le gusta algo de esta predicación, puede volverlo a retomar regresando al punto principal o al minuto en que se quedó. Puede volverlo una o dos o tres veces. Incluso puede compartirlo si alguien necesita una palabra, compartirlo al Señor y que pueda tener una esperanza. A lo mejor alguien en este momento puede pensar, prefiero morir a que me pase algo más. Y usted puede decirlo y puede dar la circunstancia, detente. ¿Y cómo puedo ser o puedo estar en una mejor situación? Y le puede decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Este hombre tuvo una situación muy difícil. Por los romanos era un pueblo bárbaro en el sentido de que aplicaban la justicia de una manera muy dura. Y lo podemos ver en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Este hombre prefería morir por él mismo que por la mano de un verdugo. Y ese verdugo puede ser hoy en día nuestro pensamiento negativo. No busco que busquemos positivamente, sino un pensamiento centrado en Jesús. Compártelo y que alguien lo pueda oír. Puede ser el momento en que alguien pueda detener su espada, detener ese instrumento para hacerse daño. O detener no solo el instrumento, sino un pensamiento de amargura en su corazón. Ruego al Señor que nos guarde en lo espiritual sobre todo, en lo material también y en lo físico. Dios te bendiga en este día.